¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas casas están llenas de paz, mientras que otras parecen estar sumidas en el caos? La respuesta no está en la decoración ni en la ubicación, sino en la presencia de Dios dentro del hogar. En Proverbios 3:33 leemos: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Este versículo nos revela que el estado espiritual de una casa afecta directamente la vida de quienes habitan en ella. Hoy exploraremos cómo puedes bendecir tu hogar de manera espiritual y transformar tu vida por completo. Descubrirás principios bíblicos que traerán protección, armonía y la manifestación del poder de Dios en cada rincón de tu casa. Si anhelas un cambio inmediato en tu vida, quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de aprender podría ser la llave que abra las puertas de la bendición sobre ti y tu familia. Desde el principio de los tiempos, Dios ha mostrado su deseo de habitar entre su pueblo. No es casualidad que en las Escrituras encontremos constantes referencias a su presencia manifestándose en lugares específicos: el tabernáculo en el desierto, el templo en Jerusalén, el aposento alto donde descendió el Espíritu Santo. Pero más allá de estructuras físicas, la voluntad de Dios siempre ha sido morar en los corazones y en los hogares de aquellos que le buscan. Sin embargo, muchas personas pasan por alto un principio espiritual fundamental. El ambiente de tu casa puede atraer la bendición de Dios o convertirse en un lugar donde las fuerzas del enemigo operan sin restricciones. En la Biblia encontramos un ejemplo poderoso en la casa de Obed-Edom. En 2 Samuel 6:11 se nos dice que el arca del pacto permaneció en su casa por 3 meses, y durante ese tiempo Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. La presencia de Dios en su hogar trajo prosperidad, paz y protección. Pero esta bendición no fue un accidente ni un privilegio exclusivo para unos pocos. Dios sigue buscando hogares donde pueda habitar, familias dispuestas a abrirle la puerta para que su gloria se manifieste en cada rincón. Lo que muchos desconocen es que el ambiente espiritual de una casa no es determinado únicamente por la fe individual de quienes la habitan, sino por la forma en que el hogar ha sido consagrado. La consagración de un hogar no es un simple acto simbólico, sino una declaración de autoridad en el mundo espiritual. Cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, un hombre marcado por la codicia y la deshonestidad, algo extraordinario sucedió. Su sola presencia provocó un cambio inmediato. Lucas 19:9 relata las palabras de Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa. La visita del Salvador no solo transformó a Zaqueo, sino que afectó su hogar, su familia, sus bienes y su forma de vida. Esto nos muestra que cuando Jesús entra en una casa, nada puede permanecer igual. Sin embargo, Él no entra por la fuerza. Es necesario invitarlo, darle la bienvenida y, sobre todo, establecer su señorío en cada espacio. Muchos hogares están llenos de tensiones, discusiones constantes, enfermedades inexplicables o ciclos repetitivos de fracaso. Lo que parece ser un problema cotidiano, muchas veces es el reflejo de una batalla espiritual oculta. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Si el enemigo encuentra una puerta abierta en tu hogar, sea por conflictos no resueltos, prácticas que desagradan a Dios o simples descuidos en la vida espiritual, aprovechará cualquier oportunidad para sembrar discordia y opresión. Pero la buena noticia es que así como un hogar puede estar atado espiritualmente, también puede ser liberado y transformado en un refugio de la presencia de Dios. La Biblia nos da herramientas concretas para consagrar una casa y hacerla un lugar de bendición. En el libro de Éxodo, cuando Dios estaba a punto de liberar a su pueblo de Egipto, ordenó a cada familia marcar los dinteles de sus casas con la sangre del Cordero Pascual. Éxodo 12:13 declara: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad.
Este acto no solo protegió físicamente a los israelitas, sino que estableció un principio espiritual. Un hogar cubierto por la sangre del Cordero está protegido de toda obra del mal. Hoy en día, este principio sigue vigente. La sangre de Jesús es nuestra mayor defensa contra cualquier ataque del enemigo. Al consagrar tu casa, estás declarando que ese espacio pertenece a Dios, que ninguna influencia maligna tiene derecho a operar allí y que la paz de Cristo reinará sobre tu familia. La oración de consagración es más que palabras. Es una proclamación de autoridad. Es decirle a toda potestad contraria que debe marcharse y ceder el territorio al único Rey legítimo, Jesucristo. Pero la consagración de una casa no es un evento único, sino un estilo de vida. En muchas ocasiones, las personas oran sobre su hogar una vez y luego continúan con sus hábitos de siempre, sin darse cuenta de que cada día es una oportunidad para reforzar el dominio de Dios en su casa o permitir que el enemigo recupere terreno. Josué comprendió esta verdad cuando declaró con firmeza: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Él entendía que su hogar debía ser un altar continuo de adoración, un lugar donde Dios tuviera el primer lugar en cada decisión, conversación y práctica diaria. Hay quienes han experimentado cambios inmediatos después de consagrar su hogar al Señor. Testimonios de personas que tras años de conflictos familiares comenzaron a ver restauración en sus relaciones. Otros que, después de años de pesadillas o manifestaciones espirituales en su casa, encontraron paz al dedicar su hogar a Dios. Algunos que enfrentaban dificultades financieras sin explicación, comenzaron a ver provisión después de establecer principios espirituales en su hogar. La presencia de Dios no es un concepto abstracto, es una realidad tangible que puede transformar por completo la atmósfera de un lugar. Cuando un hogar es verdaderamente consagrado, hay señales inconfundibles. La paz se hace evidente, la unidad familiar se fortalece, la provisión fluye de manera sobrenatural y los ataques del enemigo pierden poder. Esto no significa que nunca habrá desafíos, pero la diferencia es que en una casa donde Dios reina, los problemas no tienen la última palabra. Filipenses 4:7 lo expresa de esta manera: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No importa cuánto tiempo hayas vivido en un lugar sin haberlo consagrado, nunca es tarde para hacerlo. La invitación de Dios sigue en pie. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Si decides tomar acción hoy, si decides abrir las puertas de tu hogar a su presencia y establecer su autoridad en cada espacio, estarás dando el primer paso hacia una transformación profunda e irreversible. La pregunta es: ¿estás dispuesto a hacer de tu hogar un santuario donde la gloria de Dios habite? Porque cuando un hogar es bendecido de esta manera espiritual, la vida de quienes lo habitan cambia de manera inmediata. Lo que antes era caos se convierte en orden. Lo que antes era preocupación se transforma en confianza. Lo que antes era un simple lugar para dormir se convierte en un refugio de paz, gozo y comunión con el Creador. La presencia de Dios hace la diferencia y hoy tienes la oportunidad de experimentarlo en tu propia casa. Las palabras que se pronuncian dentro de un hogar tienen el poder de edificar o destruir, de traer bendición o de atraer aflicción. La Escritura nos advierte claramente sobre el peso que tienen las palabras en el mundo espiritual. En Proverbios 18:21 se declara que la muerte y la vida están en poder de la lengua, lo que significa que lo que se dice en un hogar no es irrelevante ni inofensivo. Cada palabra pronunciada puede abrir una puerta al reino de Dios o dar acceso a las tinieblas. A lo largo de la Biblia se encuentran ejemplos de cómo las palabras determinaron el destino de familias enteras. Desde las bendiciones pronunciadas por los patriarcas sobre sus hijos,
hasta los decretos divinos que sellaron la prosperidad o la ruina de un pueblo. Las palabras han sido herramientas de poder en la manifestación del propósito de Dios. Uno de los relatos más reveladores sobre el impacto de las palabras en el hogar es el momento en que Isaac bendijo a Jacob. En Génesis 27, Isaac, ya anciano y con la vista debilitada, pronunció palabras proféticas sobre su hijo, creyendo que hablaba con Esaú. Aunque la bendición fue dada por error, tuvo un peso inalterable en la vida de Jacob. Cuando Esaú llegó y pidió ser bendecido, su padre le dijo con pesar: «Ya le he dado mi bendición, y bendecido será». Génesis 27:33. Estas palabras no podían ser retiradas ni revocadas, porque en el mundo espiritual lo que se decreta en autoridad tiene consecuencias reales. Si las palabras de un padre sobre su hijo tuvieron el poder de marcar su destino, ¿cuánto más afectan las palabras que se pronuncian constantemente dentro de un hogar? La maldición y la bendición no son simples conceptos simbólicos. En la Biblia, la maldición era vista como una consecuencia directa de apartarse de la voluntad de Dios, mientras que la bendición era el resultado de vivir en alineación con su propósito. En Deuteronomio 28, Dios establece una lista detallada de bendiciones para quienes obedecen su voz y otra lista de maldiciones para quienes se alejan de su instrucción. Entre las bendiciones se encuentra la promesa de paz en el hogar, de protección contra el enemigo y de provisión abundante. Entre las maldiciones se mencionan la discordia, la escasez y la falta de dirección. Cuando en un hogar se pronuncian constantemente palabras de queja, desesperanza, enojo o incredulidad, se están estableciendo condiciones que permiten que las tinieblas tengan acceso. Jesús enseñó que lo que sale de la boca proviene del corazón y que esto es lo que contamina al hombre. En Mateo 12:36-37 advierte que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hayan hablado y que por sus palabras serán justificados o condenados. Esto deja en claro que las palabras no son meras expresiones sin importancia, sino que tienen un peso eterno. Dentro de un hogar, cada conversación, cada declaración y cada afirmación está sembrando algo en el ambiente espiritual. Si en una casa se repiten constantemente frases como «siempre nos falta dinero», «nunca nos va bien», «todo es un desastre», lo que se está haciendo es establecer un ambiente de escasez, fracaso y caos. En la Biblia, cuando Dios quería transformar la realidad de alguien, muchas veces comenzaba por cambiar su manera de hablar. A Abraham le cambió el nombre de Abram, que significaba padre enaltecido, a Abraham, que significa padre de multitudes, para que cada vez que alguien lo llamara, estuviera pronunciando una palabra profética sobre su vida. A Gedeón, quien se veía a sí mismo como el menor de su casa y sin fuerza para liderar, Dios le llamó varón esforzado y valiente. Jueces 6:12, declarando sobre él una verdad espiritual que aún no se manifestaba en lo natural. Este principio sigue siendo válido. Lo que se declara en un hogar tiene el poder de alinear a una familia con el propósito de Dios o de alejarla de su voluntad. Uno de los mandatos más insistentes en la Escritura es la instrucción de hablar palabras de bendición. En Números 6:24-26, Dios ordena a Moisés que instruya a Aarón y a sus hijos sobre cómo bendecir al pueblo de Israel. Estas palabras fueron establecidas como una proclamación continua de protección, favor y paz. En el Nuevo Testamento, Santiago enfatiza la necesidad de controlar la lengua, comparándola con un timón que dirige toda la embarcación. Santiago 3:10 advierte que de una misma boca proceden bendición y maldición, y hace un llamado a que esto no sea así entre los hijos de Dios. Cuando Jesús sanó a los enfermos, resucitó a los muertos o calmó la tempestad, no lo hizo con rituales complicados ni largas oraciones.
lo hizo con palabras llenas de autoridad. Dijo: levántate y anda al paralítico, y su cuerpo recibió sanidad. Dijo: Lázaro, sal fuera, y el muerto volvió a la vida. Dijo: calla, enmudece a la tormenta, y el mar se calmó. Las palabras de Jesús tenían un impacto inmediato porque estaban en total alineación con la voluntad del Padre. La forma en que se habla dentro de un hogar refleja el nivel de fe y de autoridad espiritual que hay en él. No es posible esperar una transformación en la familia si las palabras que se pronuncian diariamente están cargadas de incredulidad, queja o temor. En lugar de repetir lo que dicta la circunstancia, se debe hablar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si hay escasez, se debe proclamar la promesa de Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si hay conflictos, se debe declarar la paz que sobrepasa todo entendimiento mencionada en Filipenses 4:7. Si hay enfermedad, se debe proclamar la sanidad prometida en Isaías 53:5. Por sus llagas fuimos nosotros curados. En los tiempos bíblicos, los sacerdotes tenían la responsabilidad de interceder por el pueblo y declarar bendición sobre ellos. Hoy en día, cada creyente tiene la autoridad de ser sacerdote en su propio hogar. En 1 Pedro 2:9 se declara que los hijos de Dios son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esto significa que cada palabra pronunciada dentro de la casa tiene un impacto espiritual real. Es imposible bendecir un hogar si constantemente se habla en contra de la paz y la armonía que se desea. Un ambiente de bendición no se construye solo con buenas intenciones, sino con la aplicación intencional de principios espirituales. Jesús enseñó que quien escucha su palabra y la pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron las lluvias y los vientos, la casa permaneció firme. Sin embargo, quien solo escucha pero no aplica es como el que edificó sobre la arena, y su casa cayó cuando llegaron las tormentas. El enemigo siempre buscará maneras de infiltrar sus mentiras en un hogar, y muchas veces lo hará a través de las palabras que se pronuncian sin meditar en ellas. Es por esto que la Escritura insiste tanto en la importancia de vigilar lo que se dice. Un hogar puede estar rodeado de dificultades externas, pero si en su interior hay palabras de fe, alabanza y esperanza, se convertirá en un refugio donde la presencia de Dios traerá fortaleza y victoria. La atmósfera espiritual de un hogar es moldeada continuamente por lo que se habla en él. Las palabras no desaparecen en el aire sin dejar rastro. Tienen un impacto real en el ambiente espiritual. Un hogar que se mantiene en constante bendición es un hogar donde las palabras están alineadas con la voluntad de Dios, donde cada conversación es una oportunidad para edificar y donde la presencia del Señor se hace evidente en cada rincón. Desde los tiempos antiguos, Dios ha instruido a su pueblo sobre la importancia de mantener la pureza, no solo en el corazón, sino también en los lugares donde habitan. La presencia de objetos que no glorifican a Dios ha sido señalada en la Escritura como una puerta abierta a la opresión espiritual. En Hechos 19:19 se relata que muchos de los que practicaban artes ocultas trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos, mostrando que ciertos objetos pueden ser más que simples pertenencias, pueden ser puntos de contacto con el mundo espiritual. No se trata de superstición ni de exageración, sino de un principio espiritual que se repite en toda la Biblia. Cuando Dios llamó a su pueblo a la tierra prometida, les advirtió que no debían tomar para sí ningún objeto de las naciones que practicaban la idolatría. En Deuteronomio 7:25-26 Dios ordenó: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro de ellas para tomarlos para ti, para que no te enredes en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema.
del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Esto demuestra que ciertos objetos pueden contaminar un hogar y traer consecuencias espirituales. En la historia de Acán, relatada en Josué 7, se muestra cómo una simple posesión mal adquirida puede traer maldición a toda una casa. Dios había ordenado que después de la conquista de Jericó, nada del botín debía ser tomado. Pero Acán desobedeció y escondió entre sus pertenencias un manto babilónico, plata y oro. Cuando el pueblo de Israel sufrió una derrota inexplicable en la batalla contra Jai, Josué buscó la dirección de Dios y recibió una revelación impactante. Había maldición en medio del campamento. Dios dijo en Josué 7:13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. La consecuencia de este acto no solo afectó a Acán, sino a toda su familia. Esto enseña que lo que entra a un hogar puede determinar su destino espiritual. En el mundo actual, muchas casas están llenas de objetos que no glorifican a Dios. Y aunque parezcan inofensivos, pueden convertirse en un obstáculo para la presencia del Señor. La Biblia enseña que no se puede servir a dos señores, y un hogar donde conviven elementos que deshonran a Dios con una vida de oración y búsqueda espiritual es un hogar dividido. En 1 Corintios 10:21 se advierte, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es necesario discernir qué se ha permitido dentro del hogar, qué cosas pueden estar afectando la atmósfera espiritual y qué debe ser eliminado para que la bendición fluya sin interrupciones. Dios ha establecido principios de santificación que no solo aplican al corazón, sino también a los lugares donde se habita. En el templo de Jerusalén, cualquier objeto que no fuera consagrado a Dios no podía permanecer en su interior, porque la presencia del Señor demandaba pureza. En el Nuevo Testamento, Pablo enseña que ahora los creyentes son el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Pero este principio también puede aplicarse a los hogares donde residen aquellos que han sido llamados por Dios. Si el cuerpo es un templo, el hogar también debe reflejar un ambiente donde Dios sea bienvenido. En el libro de los Hechos, cuando Pablo llegó a Éfeso, la predicación del Evangelio trajo una gran transformación a la ciudad. Aquellos que habían practicado la magia y otras prácticas ocultas decidieron no solo abandonar esas costumbres, sino destruir cualquier objeto relacionado con ellas. Hechos 19:19 describe cómo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. No los vendieron ni los regalaron, sino que los destruyeron, mostrando que lo que no glorifica a Dios no debe tener un lugar en la vida del creyente ni en su hogar. El enemigo siempre ha buscado formas de infiltrarse en los hogares, y una de las maneras en que lo hace es a través de cosas que parecen inofensivas, pero que pueden ser vehículos de opresión. En la historia de Israel, cada vez que el pueblo permitía la entrada de ídolos y objetos relacionados con la idolatría, terminaban alejándose de Dios y sufriendo las consecuencias de su desobediencia. En Jueces 6, cuando Gedeón fue llamado por Dios, lo primero que se le ordenó hacer fue derribar el altar de Baal que su padre tenía en casa y cortar la imagen de Acera. Solo después de destruir esos objetos, Dios lo usó como un instrumento de liberación para su pueblo. La limpieza espiritual de un hogar no es un acto supersticioso, sino una decisión consciente de dedicar cada espacio a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote entraba en el templo, debía asegurarse de que todo estuviera consagrado. Si algo impuro entraba, la presencia de Dios no se manifestaba de la misma manera. Este principio sigue siendo relevante. Si un hogar es un lugar de oración, adoración y comunión con Dios,
debe reflejar esa realidad en todo lo que contiene. La música, las imágenes, los libros y cualquier objeto que no glorifique a Dios pueden influir en la atmósfera espiritual de un hogar. En Filipenses 4:8 se enseña: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si este principio se aplica a los pensamientos, con mayor razón debe aplicarse a lo que se permite dentro del hogar. Dios ha llamado a su pueblo a ser diferente. En 2 Corintios 6:17 se exhorta: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La separación de todo lo que no glorifica a Dios no es una opción, sino una necesidad para aquellos que desean experimentar la plenitud de su presencia. Cuando en una casa se toma la decisión de eliminar lo que deshonra a Dios, el ambiente cambia, la paz se establece y la bendición comienza a fluir de manera sobrenatural. En la historia de Israel, cada vez que el pueblo decidía apartarse de las prácticas paganas y consagrarse nuevamente al Señor, la restauración llegaba de inmediato. En Tezulos Reyes 23, el rey Josías encontró el libro de la ley y al darse cuenta de cuán lejos se había desviado el pueblo, ordenó destruir todos los ídolos y altares dedicados a dioses falsos. Como resultado, Dios trajo un avivamiento a la nación. Este mismo principio puede aplicarse hoy. Cuando un hogar decide apartarse de todo lo que contamina y dedicarse por completo a Dios, se convierte en un lugar donde su presencia se manifiesta de manera tangible. La limpieza espiritual de un hogar es un acto de obediencia y de fe. No se trata solo de deshacerse de objetos, sino de establecer un ambiente donde Dios sea el centro y donde nada impida la manifestación de su gloria. La Escritura es clara en cuanto a la importancia de apartarse de lo que no edifica. Un hogar alineado con la voluntad de Dios es un hogar donde la presencia del Señor es palpable, donde la paz es evidente y donde las bendiciones fluyen sin impedimentos. La presencia de Dios transforma los ambientes y cambia realidades. Desde el principio, la adoración ha sido el medio por el cual su gloria se manifiesta de manera tangible. La Escritura está llena de relatos en los que la alabanza abrió los cielos, desató victorias y derribó fortalezas. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentó una amenaza imposible de vencer por medios humanos, Dios no ordenó el uso de espadas ni estrategias militares. La instrucción fue enviar a los cantores al frente del ejército, declarando la grandeza de Dios. Mientras adoraban, el enemigo fue confundido y derrotado sin que Israel tuviera que levantar un solo arma. La victoria no fue el resultado de la fuerza humana, sino del poder de la adoración. Este principio sigue siendo válido. Un hogar donde se adora a Dios es un lugar donde su presencia se establece con poder, desplazando todo lo que se opone a su voluntad. El enemigo siempre ha intentado usurpar la adoración que solo le pertenece a Dios. En el desierto, cuando Jesús fue tentado, Satanás no le pidió riquezas ni poder terrenal, le pidió adoración. Mateo 4:9 muestra su intento desesperado. Todo esto te daré si postrado me adoras. La respuesta de Jesús fue clara y contundente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. La adoración es un arma espiritual, pero también es una decisión. Cada casa está llena de sonidos, de palabras, de expresiones que determinan el ambiente espiritual. La pregunta no es si hay adoración, sino a quién está dirigida. Cuando la alabanza llena un hogar, se abre un espacio donde Dios se mueve, trayendo sanidad, restauración y paz. En la historia de Saúl, cuando un espíritu maligno lo atormentaba, no fueron estrategias humanas las que le dieron alivio. En 1 Samuel 16:23 se narra que cuando David tomaba su arpa y tocaba, el espíritu que perturbaba a Saúl huía
y él encontraba descanso. La adoración desata un mover espiritual que no puede ser ignorado. Es por eso que en momentos de angustia, desesperación o confusión, el principio más poderoso es levantar adoración a Dios. Donde hay adoración genuina, no hay espacio para la opresión. La atmósfera cambia, la carga se levanta, el peso de la presencia de Dios se hace tangible. En el Salmo 22:3 se declara que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Su presencia no es atraída por el ruido, sino por corazones que le exaltan con sinceridad. En el tabernáculo de Moisés, la adoración no era una opción, era el ambiente donde Dios se manifestaba. Antes de entrar en el lugar santísimo, los sacerdotes ofrecían sacrificios de alabanza, mostrando que la adoración es la llave para acceder a la presencia del Señor. En el templo de Salomón, cuando los levitas entonaron alabanzas a Dios, la gloria del Señor descendió en forma de una nube, al punto que los sacerdotes no pudieron permanecer de pie. Comía y Crónicas 5, 13, 14 lo describe así: cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y alzaban la voz con trompetas, címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La adoración no es solo una expresión externa, es una declaración de autoridad en el mundo espiritual. En Hechos 16, 25, 26, Pablo y Silas estaban encarcelados, con cadenas en sus pies y un futuro incierto. En lugar de quejarse, comenzaron a cantar himnos a Dios. En el instante en que su adoración se elevó, un terremoto sacudió la prisión y las cadenas se rompieron. La adoración tiene el poder de abrir puertas que parecían cerradas y de traer libertad donde antes había opresión. Cuando un hogar se llena de adoración, las fortalezas espirituales se derrumban y la atmósfera cambia. Dios ha establecido principios inquebrantables en su palabra. Uno de ellos es que la adoración siempre va acompañada de victoria. En Jericó, las murallas no cayeron por la fuerza humana, sino por la obediencia a un mandato divino. Durante 7 días, los israelitas rodearon la ciudad en silencio y al 7º día levantaron un gran grito de alabanza. Josué 6:20 narra el momento en que las murallas colapsaron y la ciudad fue entregada en sus manos. La adoración no es solo una manifestación de gratitud, es un arma que desata el poder de Dios en lo natural y en lo espiritual. En la vida de Jesús, la adoración era constante. En Juan 17, antes de enfrentar la cruz, elevó una oración al Padre en la que glorificó su nombre y proclamó la unidad de su pueblo. En el Getsemaní, en el momento de mayor angustia, se postró en adoración, entregando su voluntad al plan divino. Lucas 22:42 registra sus palabras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La adoración no es solo exaltar a Dios en los momentos de gozo, sino reconocer su soberanía en todo tiempo. La adoración verdadera transforma a quienes la practican. En Isaías 6, el profeta tuvo una visión del Señor sentado en su trono, rodeado de serafines que proclamaban su santidad. En ese momento, Isaías reconoció su propia condición y fue purificado con un carbón encendido del altar. La adoración no deja a nadie igual, trae convicción, santidad y un cambio profundo en el espíritu. En el Nuevo Testamento, Jesús enseñó sobre la verdadera adoración cuando habló con la mujer samaritana junto al pozo. En Juan 4, 23, 24 declaró: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración no se trata de un lugar, una tradición o un estilo musical. Es una actitud del corazón, una entrega total a Dios que no depende de las circunstancias. En los tiempos de Elías, cuando el pueblo de Israel estaba dividido entre servir a Dios o seguir a los dioses falsos, el profeta desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Mientras los adoradores de Baal gritaban y se cortaban, su Dios no respondió. Pero cuando Elías restauró el altar de Jehová y elevó una oración de adoración, el fuego descendió del cielo consumiendo el holocausto. Primero Reyes 18:39 describe la reacción del pueblo. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. La adoración verdadera revela el poder de Dios y desenmascara todo lo que es falso. El enemigo intentará silenciar la adoración, porque sabe que donde hay alabanza genuina, el poder de Dios se manifiesta. En los tiempos del rey Nabucodonosor, se ordenó que todos se inclinaran ante la estatua de oro. Sin embargo, Sadrac, Mesac y Abednego se rehusaron, porque solo adoraban al Dios verdadero. Fueron lanzados al horno de fuego, pero en medio de las llamas, la presencia de Dios se hizo visible. Daniel 3:25 relata que Nabucodonosor vio a un cuarto hombre en el horno, semejante a un hijo de los dioses. La adoración inquebrantable trae el respaldo del cielo y testifica del poder de Dios. En Apocalipsis, la adoración es el sonido que llena el cielo. Día y noche, los seres vivientes proclaman: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4:8. La adoración es eterna, no termina con esta vida, sino que es el lenguaje del cielo. Cuando un hogar se llena de alabanza, se alinea con el propósito divino y se convierte en un reflejo del reino de Dios en la tierra. La atmósfera espiritual de un hogar no solo está determinada por lo que ocurre en su interior, sino también por las personas que entran en él. La Escritura es clara al advertir sobre las influencias que pueden afectar la vida de los creyentes, y el hogar no es la excepción. En 1 Corintios 15:33 se declara: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este principio no se limita a las palabras que se escuchan, sino a la presencia misma de quienes traen consigo una carga espiritual que puede alterar la paz de una casa. Desde tiempos antiguos, Dios ha instruido a su pueblo sobre la importancia de discernir con quién se comparte la intimidad del hogar. En el relato de la Pascua, cuando Dios estaba por liberar a Israel de Egipto, dio instrucciones precisas sobre cómo proteger a cada familia de la plaga que vendría sobre la tierra. En Éxodo 12:22-23, ordenó que la sangre del cordero se colocara en los dinteles de las casas y que nadie saliera de su hogar hasta que hubiera pasado la destrucción. La seguridad no solo dependía de la marca en la puerta, sino de la obediencia de cada familia en mantenerse dentro. Este acto simboliza la separación del pueblo de Dios de todo aquello que traía juicio y muerte. Cuando una casa está consagrada, no se puede permitir que cualquier influencia entre y altere lo que Dios ha establecido en ella. En el ministerio de Jesús hubo ocasiones en las que estableció límites claros sobre quienes podían estar presentes en ciertos momentos. En Marcos 5, cuando llegó a la casa de Jairo para resucitar a su hija, permitió que solo Pedro, Jacobo y Juan entraran con él junto con los padres de la niña. Antes de realizar el milagro, sacó a todos los que se burlaban y dudaban, dejando solo un ambiente de fe. La presencia de ciertas personas puede impedir el mover de Dios, así como la incredulidad en Nazaret limitó los milagros que Jesús pudo hacer allí. En el Antiguo Testamento, cuando Eliseo fue hospedado por la tsunamita, su habitación fue preparada con un lecho, una mesa, una silla y un candelero, elementos que simbolizan descanso, dirección, autoridad y luz. 2 Reyes 4:10.
muestra cómo la mujer discernió que la presencia del profeta traería bendición a su casa. No todos los que entran a un hogar aportan paz. Algunos traen consigo cargas espirituales que pueden alterar la armonía de la casa. Cuando los israelitas fueron llevados a Babilonia, Dios les advirtió que no adoptaran las costumbres de aquella tierra, sino que se mantuvieran firmes en su identidad. Daniel y sus amigos entendieron este principio y decidieron no contaminarse con lo que se les ofrecía. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús explicó que el enemigo siembra cizaña en medio del campo cuando los siervos están dormidos. Mateo 13:25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña no era evidente al principio, sino que crecía junto con el trigo hasta que llegó el momento de la cosecha. De la misma manera, las influencias negativas en un hogar no siempre se perciben de inmediato, pero con el tiempo sus efectos se hacen evidentes. Las relaciones que se permiten dentro de una casa pueden traer crecimiento y edificación, o pueden sembrar discordia y confusión. En Génesis, cuando los ángeles visitaron Sodoma, Lot los recibió en su casa y los protegió de la maldad que dominaba la ciudad. Génesis 19:3 muestra cómo insistió en que entraran bajo su techo, reconociendo que su presencia traía algo diferente a la atmósfera de aquella tierra corrupta. Pero cuando los hombres de la ciudad intentaron irrumpir en su hogar, quedó en evidencia que había una oposición espiritual contra lo que representaban esos visitantes. Un hogar consagrado no solo debe abrir sus puertas a lo que es de Dios, sino cerrar el acceso a aquello que busca contaminarlo. En el Nuevo Testamento Jesús envió a sus discípulos a predicar y les dio una instrucción específica sobre los hogares que los recibieran. En Mateo 10:12-14 dijo: cuando entréis en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto demuestra que un hogar puede aceptar o rechazar la paz de Dios, y que la presencia de ciertas personas puede atraer bendición o alejarla. En Hechos 16, cuando el carcelero de Filipos recibió a Pablo y Silas en su casa, después de que Dios abriera las puertas de la prisión, la presencia de estos hombres de Dios trajo salvación a toda su familia. Hechos 16:31 declara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La compañía que se permite dentro de un hogar puede determinar su destino espiritual. En contraste, en Hechos 5, cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, la consecuencia de su pecado no solo afectó a cada uno de ellos individualmente, sino a toda su casa. La hospitalidad es un principio bíblico, pero también lo es la prudencia espiritual. En 2 Juan 1:10-11 se advierte: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto no significa rechazar a quienes necesitan escuchar el Evangelio, sino discernir qué tipo de influencia se está permitiendo dentro del hogar. En los tiempos de Josué, cuando Israel conquistó la tierra prometida, la única casa que fue preservada en Jericó fue la de Rahab, porque ella acogió a los espías y los protegió. Josué 6:25 dice: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. La decisión de quién entra en un hogar puede marcar la diferencia entre preservación y destrucción. En Proverbios 22:24-25 se aconseja: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. La influencia de aquellos con quienes se comparte el espacio del hogar puede alterar la forma de pensar, de hablar y de actuar. En la historia de Nabal y Abigail, la actitud de Nabal atrajo peligro sobre su casa.
pero la prudencia de Abigail la salvó. 1 Samuel 25:3 describe a Nabal como hombre de dura cerviz y de malas obras, mientras que Abigail era mujer de buen entendimiento. La diferencia entre ambos no solo afectó sus vidas individuales, sino el destino de toda su casa. La protección espiritual de un hogar no solo implica oración y consagración, sino también sabiduría en las relaciones que se cultivan y en las personas que se reciben dentro de la casa. En el Salmo 101:7 se declara: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. David comprendió que lo que se permite dentro del hogar afecta la presencia de Dios en él. Cuando en un hogar se establece un ambiente donde la presencia del Señor es prioridad, no hay espacio para influencias que traigan división, confusión o contienda. En el relato de la última cena, Jesús compartió la mesa con sus discípulos, pero entre ellos estaba Judas, quien ya había entregado su corazón a la traición. En Juan 13:27 se menciona que después de recibir el bocado, Satanás entró en él y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En ese momento, Judas salió y el ambiente en la habitación cambió. Juan 13:30 enfatiza: y era ya de noche. Su salida marcó el inicio de la consumación del plan de redención, pero también revela que no todos los que están dentro de un hogar caminan en la misma dirección espiritual. La Escritura enseña que un hogar alineado con la voluntad de Dios es un refugio de paz, un lugar donde su presencia se manifiesta sin obstáculos. Discernir las influencias que entran en él es esencial para que esa paz permanezca y para que la bendición continúe fluyendo. La protección espiritual de un hogar no ocurre por accidente, ni es el resultado del azar. En el mundo espiritual, todo lo que no está cubierto por la autoridad de Dios queda expuesto a la influencia del enemigo. Desde los tiempos antiguos, el Señor ha revelado el principio del cerco de protección que rodea a quienes caminan en obediencia y consagran su morada a su nombre. En Job 1:10, Satanás mismo reconoció que Job tenía un cerco de protección alrededor suyo, de su casa y de todo lo que poseía. Este cerco no era físico, sino una barrera espiritual que impedía que el enemigo tocara lo que Dios había bendecido. Pero este principio no solo se aplicaba a Job, sino a todo aquel que camina bajo la cobertura del Altísimo y hace de su hogar un territorio donde la presencia de Dios es la autoridad máxima. Desde el Éxodo, Dios estableció instrucciones claras para que su pueblo se mantuviera bajo su protección. Antes de la última plaga que cayó sobre Egipto, Dios ordenó que la sangre del Cordero Pascual fuera aplicada en los dinteles de las puertas. Éxodo 12:13 declara: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El juicio pasó sobre todo Egipto, pero la casa de aquellos que estaban bajo la señal de la sangre permaneció segura. Este acto no solo simbolizaba la redención futura en Cristo, sino que también mostraba la importancia de establecer un límite espiritual sobre el hogar, separándolo del mundo y asegurando la cobertura divina sobre quienes habitan en él. La autoridad espiritual en el hogar ha sido diseñada por Dios para proteger contra las acechanzas del enemigo. En la Biblia, cada vez que la casa de un hombre justo era establecida bajo los principios divinos, se convertía en un refugio de bendición. Pero cuando se permitía la entrada del pecado y la idolatría, la protección se levantaba y las consecuencias eran inevitables. En Josué 6, cuando los muros de Jericó fueron derribados, la única casa que permaneció en pie fue la de Rahab, porque había hecho un pacto con los espías y había señalado su casa con un cordón de grana. Josué 6:25 confirma: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Su hogar fue marcado como un lugar apartado, y por esa razón, cuando todo lo demás fue destruido, su casa permaneció firme.
En los tiempos de David, cuando transportaban el arca del pacto, la casa de Obed-Edom fue bendecida durante el tiempo que el arca permaneció en ella. Samuel 6:11 relata: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. La presencia de Dios trajo prosperidad y paz, y este principio sigue vigente. Un hogar que se llena de la presencia de Dios, que es consagrado en oración y en el conocimiento de su palabra, es un hogar donde el enemigo no puede tomar terreno. Pero esta protección no es automática ni se mantiene por inercia. Requiere intencionalidad, vigilancia espiritual y una vida de obediencia. El enemigo busca constantemente acceso a los hogares de los creyentes. En 1 Pedro 5:8 se advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La vigilancia espiritual es esencial para que el cerco de protección no sea quebrantado. En Nehemías 4, cuando el pueblo estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, sus enemigos intentaron interrumpir la obra. La respuesta de Nehemías no fue solo continuar con la construcción, sino establecer vigilancia día y noche. Nehemías 4:9 dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Esto muestra que la oración y la acción van de la mano en la protección espiritual de un hogar. El principio del cerco espiritual también se observa en la vida de Daniel. Aunque fue llevado cautivo a Babilonia, nunca permitió que su entorno afectara su relación con Dios. Su disciplina en la oración y su fidelidad a los mandamientos del Señor hicieron que su vida estuviera rodeada de una protección sobrenatural. Cuando fue lanzado al foso de los leones, la Escritura declara que Dios cerró la boca de los leones y lo preservó con vida. Daniel 6:22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Su protección no dependió de circunstancias externas, sino de la cobertura divina que lo rodeaba. En el Nuevo Testamento, Jesús enseñó sobre la importancia de edificar la casa sobre la roca para que resistiera cualquier tormenta. En Mateo 7:24-25 declaró: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Un hogar que es construido sobre la obediencia a Dios es un hogar que permanece firme ante cualquier adversidad. La oración tiene un papel fundamental en la protección de una casa. En Hechos 12, cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia se reunió en una casa para interceder por él. Mientras oraban, un ángel fue enviado para liberarlo de sus cadenas. Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La intercesión tiene el poder de romper ataduras y traer liberación, no solo a personas, sino a hogares enteros. Dios ha dado principios espirituales para establecer la protección en el hogar. En el Salmo 91 se describe la seguridad que hay en habitar bajo la sombra del Altísimo. Versículos como el 10 declaran: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este pasaje es una promesa para aquellos que han hecho del Señor su refugio y han establecido su hogar bajo su autoridad. La consagración diaria del hogar es esencial para mantener el cerco de protección intacto. En Éxodo 40, cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo santificó, estableciendo que era un lugar apartado para Dios. De la misma manera, un hogar debe ser ungido con la palabra, la oración y la adoración, asegurando que cada espacio esté lleno de la presencia del Señor. Cuando el enemigo intentó destruir la casa de los discípulos en Hechos 2, la llenaron con el fuego del Espíritu Santo en Pentecostés, y a partir de ese momento se convirtió en un lugar de avivamiento. En Apocalipsis 3:20 Jesús declara: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La presencia de Dios en un hogar no es impuesta, es invitada. Cuando se abre la puerta a su presencia, se establece una cobertura que el enemigo no puede penetrar. Los muros espirituales deben mantenerse en pie. En el tiempo de Ezequiel, Dios lamentó que no había quien se interpusiera en la brecha para edificar un muro de protección sobre su pueblo. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. La responsabilidad de interceder por la casa y levantar ese muro de oración recae sobre aquellos que han entendido la importancia de la protección espiritual. Dios ha provisto todo lo necesario para que un hogar sea un refugio seguro, un lugar donde su gloria habite y donde el enemigo no tenga acceso. El cerco espiritual es real y está disponible para todo aquel que decida establecer su hogar bajo los principios divinos. Cuando un hogar es protegido por Dios, nada puede destruirlo, porque la presencia del Señor lo rodea con su favor y su poder. La transformación de un hogar no ocurre por casualidad, ni es el resultado de meros cambios superficiales. En el reino espiritual, todo lugar puede convertirse en un territorio donde la presencia de Dios se manifieste con poder, pero también puede ser un espacio donde las tinieblas encuentren cabida si no se establecen principios firmes. La Biblia revela que el hogar no es solo una estructura física, sino un punto de conexión entre lo celestial y lo terrenal. Desde el principio, Dios ha deseado habitar en medio de su pueblo, y cada casa tiene el potencial de convertirse en un altar donde su gloria se revele de manera tangible. La Escritura nos muestra que Dios siempre ha señalado lugares específicos donde su presencia se manifiesta con mayor intensidad. Cuando Jacob tuvo un encuentro con el Señor en Betel, despertó con una revelación impactante. Génesis 28, 16, 17 narra su reacción. Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Lo que Jacob experimentó en aquel sitio no fue solo un momento pasajero, sino la revelación de que un territorio podía convertirse en un punto de acceso a la realidad divina. Si esto fue cierto en aquel tiempo, ¿cuánto más lo es en la actualidad cuando un hogar es entregado completamente al Señor? Dios no necesita un templo físico para manifestarse, pero sí busca espacios donde su presencia sea bienvenida. En el desierto ordenó la construcción del tabernáculo para habitar en medio de su pueblo, y más adelante permitió la edificación del templo en Jerusalén. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús reveló que la verdadera adoración no está limitada a un lugar específico. En Juan 4, 21, 23, dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta declaración dejó claro que cada casa puede convertirse en un santuario donde la gloria de Dios se manifieste con la misma intensidad que en los templos de la antigüedad. Los hogares que han sido consagrados a Dios reflejan su reino en la tierra. En Hechos 2, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, su casa se convirtió en el epicentro del avivamiento que transformó la historia. No fue un templo ni un palacio lo que Dios escogió como escenario de su derramamiento, sino una habitación donde sus hijos estaban reunidos en unidad. Desde ese momento, las casas de los creyentes se convirtieron en lugares de encuentro con la presencia del Señor. Hechos 5:42 confirma que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Un hogar que ha sido entregado a Dios no es un simple refugio terrenal, sino un espacio donde su presencia se mueve con libertad.
Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, no solo visitó un lugar físico, sino que trajo restauración a su vida y a toda su familia. En Lucas 19:9 declaró: hoy ha venido la salvación a esta casa. Esto demuestra que cuando la presencia de Dios entra en un hogar, todo cambia de manera irreversible. La salvación no es solo un acto individual, sino una transformación que impacta a todos los que habitan en un mismo espacio. Lo que ocurre en el interior de un hogar tiene consecuencias eternas, porque Dios ha diseñado la familia como el núcleo donde su propósito se desarrolla y se extiende a las generaciones futuras. El enemigo comprende la importancia de un hogar alineado con Dios y por ello siempre ha intentado distorsionar su propósito. Desde el huerto del Edén, la estrategia de Satanás ha sido infiltrarse en la intimidad de la familia para desviar el destino que Dios ha diseñado. Génesis 3 muestra que el ataque del enemigo no ocurrió en un templo ni en un altar, sino en el hogar original de la humanidad. La serpiente no interrumpió un momento de adoración en el cielo, sino que ingresó al espacio donde Adán y Eva habitaban, introduciendo el engaño en medio de su vida cotidiana. Desde entonces, la lucha por el ambiente espiritual de cada hogar ha sido constante. En Malaquías 2:15, Dios revela que uno de sus propósitos en la unidad familiar es preservar una descendencia santa. ¿No hizo Él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Cuando un hogar está alineado con su voluntad, se convierte en un instrumento para la formación de generaciones que reflejan su gloria. Los hogares en los tiempos bíblicos no eran solo lugares de descanso, sino escenarios donde Dios hablaba y obraba. En el libro de los Reyes, cuando la viuda de Sarepta recibió al profeta Elías en su casa, experimentó un milagro de provisión que sostuvo a su familia en medio de la sequía. En 1 Reyes 17:14, el Señor le prometió: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Su hogar se convirtió en un punto de milagros porque abrió sus puertas a la voz de Dios. En el Nuevo Testamento, los milagros en los hogares continuaron de manera sobrenatural. En Marcos 2, cuando 4 hombres llevaron a un paralítico a la casa donde Jesús enseñaba, no pudieron entrar por la puerta debido a la multitud. En lugar de darse por vencidos, abrieron un espacio en el techo y lo bajaron hasta la presencia del Maestro. Marcos 2:5 relata: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La atmósfera espiritual de esa casa no solo trajo sanidad física, sino también restauración espiritual. En Hechos 10, la casa de Cornelio fue escogida por Dios como el lugar donde los gentiles recibieron el Espíritu Santo por primera vez. Antes de aquel encuentro, Cornelio era descrito como un hombre piadoso que oraba y buscaba a Dios, pero no había experimentado la plenitud de su presencia. Sin embargo, cuando Pedro llegó a su hogar, la manifestación del Espíritu fue tan poderosa que cambió el destino de su familia y abrió la puerta para que la salvación llegara a todas las naciones. Hechos 10:44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cada hogar que ha sido consagrado a Dios se convierte en un punto de expansión de su reino. En Filipos, la casa de Lidia fue utilizada como un centro de reunión para los creyentes. En Hechos 16:15 se menciona que después de ser bautizada, insistió en que Pablo y sus compañeros se quedaran en su hogar. Lo que comenzó como una simple hospitalidad se convirtió en una puerta para que el evangelio se extendiera en aquella ciudad. Los hogares que reflejan la gloria de Dios no solo son bendecidos, sino que se convierten en canales de bendición para otros. La presencia de Dios en una casa no se limita a quienes la habitan,
sino que afecta a cada persona que cruza su umbral. En Isaías 32:18, el Señor promete: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Esta promesa es para todos aquellos que hacen de su hogar un espacio donde su presencia es la prioridad. Dios ha dado a cada persona la responsabilidad de establecer su hogar como un territorio donde su presencia sea el fundamento. La Escritura revela que la casa de un justo es un faro de luz en medio de un mundo de tinieblas. Proverbios 3:33 advierte: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Un hogar alineado con los principios divinos no solo experimenta su bendición, sino que se convierte en una manifestación tangible de su reino en la tierra. La pregunta final es clara: ¿qué tipo de hogar se está edificando? Cada decisión, cada acción y cada palabra que se pronuncia dentro de una casa determina el ambiente espiritual que reinará en ella. Dios ha puesto delante de cada persona la posibilidad de hacer de su hogar un refugio de su presencia, un altar donde su gloria se revele, un espacio donde su paz gobierne y su favor se manifieste. Aquellos que toman la decisión de bendecir su casa de manera espiritual verán cómo su vida cambia de manera inmediata, porque la presencia de Dios no solo transforma corazones, sino que establece su reino en cada lugar donde es bienvenido.